En el año 380 después de Cristo, un padre de la iglesia llamado Jerónimo hizo un descubrimiento que lo dejó profundamente aterrorizado. Al estudiar los manuscritos originales en griego, encontró un versículo tan poderoso, tan amenazante para las fuerzas demoníacas, que escribió lo siguiente: esta única verdad convierte a cada creyente en un arma viviente contra los principados de oscuridad. Pero aquí es donde las cosas se tornan realmente impactantes. Las traducciones modernas de la Biblia han sepultado por completo el verdadero significado de este versículo. Durante más de 2000 años, el enemigo ha trabajado con estrategia para mantenerlo oculto, especialmente de los cristianos que luchan en silencio contra la lujuria. Y es que, cuando comprendes lo que Jesús dijo realmente en el griego original, no solo encuentras libertad, sino que te transformas en su peor pesadilla. Lo que antes te hacía sentir condenado, ahora se revela como la base de tu autoridad espiritual. Lo que era vergüenza, ahora se convierte en misión. Hoy te voy a mostrar exactamente lo que han estado escondiendo y por qué tu batalla personal con la lujuria no te ha debilitado, sino que te ha estado preparando para empuñar una de las armas espirituales más poderosas del reino de Dios. Pero antes de revelarte el versículo, necesitas entender por qué es tan peligroso para el infierno. Jerónimo no era un estudioso cualquiera, fue el hombre que tradujo la Biblia al latín, la famosa Vulgata usada por la Iglesia durante más de 1000 años. Pero cuando se topó con este versículo, en su contexto griego original, quedó tan conmovido que escribió a su amiga Marcela: los demonios no huyen de nuestras oraciones, sino de nuestra comprensión de la verdadera autoridad que tenemos en Cristo. Lo que ocurrió fue lo siguiente: Jerónimo notó que, cuando los primeros cristianos que enfrentaban tentaciones sexuales comprendían a fondo este versículo, no solo superaban la lujuria, se convertían en los guerreros espirituales más temidos en sus comunidades. Aquellos que se sentían más derrotados por su carne, terminaban expulsando demonios, rompiendo cadenas y liberando a otros del mismo cautiverio que los había atado. Sin embargo, con el paso de los siglos, algo oscuro ocurrió. Traducción tras traducción empezó a suavizar el lenguaje, a diluir el mensaje, a esconder la verdad explosiva que había hecho de la iglesia primitiva una amenaza seria para el reino de las tinieblas. No tienes que creerme a mí, basta con comparar versiones. La King James dice una cosa, la NV dice otra, y la ESV cambia por completo el enfoque. Pero cuando vuelves al griego original, el significado es tan claro, tan contundente, tan amenazante para el infierno, que entiendes por qué el enemigo ha luchado durante generaciones para enterrarlo. El versículo es Lucas capítulo 4, versículo 18, pero no como lo has escuchado antes. Y si esta historia ya comenzó a abrirte los ojos, te invito a sumergirte más profundo con nosotros aquí en Historias Sagradas. Comparte este video con alguien que esté librando una batalla silenciosa y suscríbete si aún no lo has hecho, porque esto es apenas el comienzo. La mayoría de las traducciones modernas de Lucas, las 4 y 18, nos dicen algo así: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y dar liberación a los prisioneros. Pero cuando Jerónimo examinó el texto en griego, se dio cuenta de que el verdadero mensaje era mucho más profundo, específico y, sobre todo, peligroso para las tinieblas. La palabra griega utilizada para cautivos es aichmaltos. Esta no se refiere simplemente a alguien que ha sido encarcelado. Literalmente, significa aquellos que han sido capturados durante una guerra por una fuerza superior. No estamos hablando de prisioneros comunes, sino de víctimas de guerra espiritual, de almas llevadas por la fuerza a la esclavitud por potencias demoníacas. Luego, encontramos la palabra apesis, traducida como liberación, pero esta palabra va más allá de un simple escape. Apesis significa la cancelación total de una deuda, la revocación absoluta del derecho de propiedad sobre una persona. Es como si Jesús no solo abriera la celda, arrancara el acta de propiedad del enemigo y la quemara en fuego eterno. Y finalmente, llegamos a la palabra que, según Jerónimo,
cambia absolutamente todo. La palabra traducida como prisioneros, en muchas versiones, es tetrausmenos. Esta palabra no significa solamente alguien en la cárcel. En griego, describe a quienes han sido aplastados por derrotas repetidas, aquellos que ya no tienen fuerza ni esperanza por la constante caída. ¿Lo ves ahora? Jesús no estaba hablando solo de encarcelados físicos. Él estaba anunciando liberación para los que han sido vencidos una y otra vez por la lujuria, por la adicción sexual, por la culpa y la vergüenza. No se trata simplemente de darles libertad. Él les está entregando autoridad. Jerónimo entendió que Jesús no solo ofrecía restauración a los sexualmente rotos. Él estaba comisionándolos como soldados de élite contra los mismos principados que los habían atormentado. Las mismas personas que alguna vez se sintieron más humilladas por la lujuria, eran ahora llamadas a ser las que destruyen fortalezas espirituales de esclavitud sexual. Y es por eso que este versículo ha sido ocultado. Porque cuando los creyentes que luchan contra la lujuria descubren esta verdad, no solo son liberados, se convierten en libertadores. Y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente revolucionario. A lo largo de las Escrituras, Dios ha mostrado un patrón sagrado: tomar lo que parecía ser la mayor debilidad de una persona y convertirlo en su arma más poderosa. No es casualidad, es estrategia divina. David, un simple pastor sin experiencia militar, derrotó al gigante Goliat precisamente con lo que otros menospreciaban: su juventud y su fe ingenua. Moisés, tartamudo e inseguro, se convirtió en la voz que habló con autoridad ante Faraón. Pablo, afligido por una espina en la carne, vio en su debilidad la puerta abierta para la manifestación del poder de Dios. Jerónimo comprendió algo que muchos cristianos modernos han olvidado: tu lucha con la lujuria no te descalifica del servicio espiritual. Al contrario, te está cualificando para una batalla específica en el reino. En el griego original, la palabra utilizada en Efesios capítulo 6, versículo 12, para describir la lucha espiritual es pal. Esta palabra no implica un combate a distancia, significa lucha cuerpo a cuerpo, combate cerrado, frente a frente. Y ahora pregunto, ¿quién está más preparado para enfrentar cuerpo a los demonios de lujuria? ¿Alguien que jamás ha sido tentado o alguien que ha sobrevivido al campo de batalla una y otra vez? El enemigo ha estado atacándote con lujuria no porque seas débil, sino porque teme tu potencial. Ha intentado destruirte antes de que descubras que tu dolor ha sido, en realidad, un entrenamiento divino para la guerra espiritual. Cada tentación que enfrentaste, cada recaída, cada lágrima en silencio, ha estado formando en ti la autoridad espiritual para liberar a otros que aún están encadenados. Y si estás comenzando a ver tu lucha con otros ojos, este es el momento para actuar. Únete a nuestra comunidad aquí en Historias Sagradas, donde revelamos las verdades ocultas de la palabra para transformar batallas personales en armas del reino. Deja tu comentario si este mensaje resuena contigo y comparte esta revelación con quienes más lo necesitan. Este es tu llamado, no estás solo. Cuando comprendes Lucas capítulo 4, versículo 18 en su contexto original, todo cambia. Dejas de verte como una víctima más de la lujuria y comienzas a entenderte como un guerrero en entrenamiento, preparado para derribar fortalezas espirituales que antes te mantenían cautivo. Esta es la verdad que el diablo ha intentado mantener enterrada durante más de 2000 años. Porque si los creyentes que luchan con la lujuria llegan a descubrir su verdadera identidad en Cristo, no solo se liberan, se convierten en libertadores. Y ahora, aquí viene la parte práctica, la que transforma revelación en acción. Jerónimo no se limitó a descubrir esta verdad, él enseñó a otros cómo activarla, desarrolló un protocolo espiritual, una guía de 7 días que ayudó a los primeros cristianos a pasar de la esclavitud a la autoridad. Día 1. Declaración de identidad. Cada mañana, antes de que cualquier pensamiento tome tu mente, declara en voz alta: no soy una víctima de la lujuria, soy un guerrero entrenado para destruir fortalezas sexuales. Lee Lucas las 4 y 18, no en una versión diluida, sino en su significado original. Siente el peso de esas palabras como si fueran espada. Día 2. Reconocimiento de autoridad. Cuando llegue la tentación,
porque llegará, no supliques que Dios la quite. En cambio, declara con firmezas, este ataque está forjando mis músculos espirituales. Cada batalla me entrena para mi asignación divina. Día 3. Intercesión activa. Comienza a orar por otros que están luchando, no desde la teoría, sino desde la experiencia. Tu oración tiene peso porque has sentido el dolor, y por eso tu voz resuena con autoridad en el mundo espiritual. Día 4. Construcción de testimonio. Escribe cómo Dios ha usado tu lucha para formar carácter, humildad y dependencia. Tu historia no es una cicatriz de vergüenza, es tu arma, y no olvides, cuanto más compartes tu proceso, más fuerte se vuelve tu impacto en otros. Es en la vulnerabilidad donde la luz entra con mayor fuerza. Día 5. Guerra estratégica. Cuando sientas la tentación golpear con fuerza, y lo hará en el momento menos esperado, responde de inmediato con un acto de guerra espiritual, ora por la libertad de alguien más. Esta acción desvía el ataque del enemigo y lo convierte en un contraataque. Lo que el infierno intentó usar contra ti se convierte en una herramienta para liberar a otros. Día 6. Caminar en autoridad. Ya no hables como alguien que vive derrotado. Comienza a hablar como quien ha estado en combate, como quien lleva cicatrices que brillan con el fuego del cielo. Tus palabras ahora cargan peso, no por tu perfección, sino por el campo de batalla del alma en el que has sobrevivido. La autoridad no se recibe en la comodidad, se forja en la guerra. Día 7. Aceptación del llamado. Ora con honestidad, con el corazón abierto. Señor, acepto que mi lucha contra la lujuria ha sido preparación para mi propósito. Úsame para liberar a los cautivos como tú me estás liberando a mí. Esta oración no es un final, es una comisión. No estás diciendo que todo terminó, estás diciendo, estoy listo para ser parte del ejército que rescata a los quebrantados. Este protocolo ha transformado cientos de vidas, personas comunes, como tú y como yo, que pensaban que estaban rotas sin remedio, ahora están liderando movimientos de libertad y sanidad. Marcos, desde Texas, escribió, pasé de suplicar a Dios que me quitara la lujuria, a liderar un grupo de hombres en mi iglesia que luchan por la pureza. Mi mayor vergüenza se volvió mi ministerio. Sara, desde Ohio, compartió, mi adicción sexual me llenaba de culpa, pero ahora aconsejo a otras mujeres desde el lugar que antes me avergonzaba. Descubrí que no estaba descalificada, estaba siendo entrenada. Si esto está resonando en tu interior, si estás empezando a verte con nuevos ojos, es porque estás despertando al propósito que el enemigo temía que descubrieras. Aquí viene la revelación final que Jerónimo descubrió, una verdad que puede cambiar tu percepción para siempre. El enemigo no ataca con lujuria a cualquiera, ataca específicamente a aquellos que han sido llamados a liberar a otros del quebranto sexual. Piénsalo con cuidado, si tú fueras el enemigo, y supieras que una persona ha sido llamada por Dios para romper cadenas, para predicar libertad, para sanar a los heridos por la lujuria, ¿qué harías? ¿Atacarías a esa persona con la misma arma que ha sido llamada a destruir, esperando derrotarla antes de que descubra su propósito? Esto explica por qué David, el salmista que escribía sobre pureza, fue atacado con deseo por Betsabé. ¿Por qué Sansón, llamado a ser libertador de Israel, fue seducido por Dalila? ¿Por qué Pablo, autor de cartas sobre la guerra espiritual, vivía con una espina en la carne que lo mantenía en constante dependencia de la gracia? Tu lucha con la lujuria no es aleatoria, es estratégica. El infierno ha intentado destruir tu llamado antes de que lo abraces. Pero aquí está lo que Jerónimo entendió mejor que nadie: cada vez que resistes la tentación, no solo estás ganando una batalla personal, estás cultivando la autoridad espiritual para liberar a otros. Cada vez que te levantas después de caer, estás aprendiendo la gracia que usará Dios para restaurar a muchos a través de ti. El mismo infierno que intentó destruirte te está preparando para destruirlo desde dentro. Por eso este versículo ha permanecido oculto durante más de 2000 años. Porque cuando los creyentes que han luchado con lujuria entienden su verdadera identidad en Lucas capítulo 4, versículo 18, no solo son liberados, se convierten en guerreros de la libertad.
Y si esta verdad oculta ha encendido algo en tu corazón, quiero invitarte a dar 3 pasos. Primero, comenta aquí si estás listo para ver tu lucha como parte de tu llamado. Segundo, comparte este mensaje con alguien que necesita saber que su quebranto no lo descalifica, sino que lo capacita. Tercero, suscríbete a Historias Sagradas, porque cada semana revelamos verdades ocultas que convierten tus mayores batallas en tus más poderosas armas espirituales. Recuerda esto: tu lucha no es el final de tu historia, es el inicio de tu misión, y la próxima vez que el enemigo intente avergonzarte por tu pasado, míralo de frente y dile: mi herida ahora es mi espada, mi caída ahora es mi fuego, y mi historia será tu derrota.